Estamos con nuestro querido amigo y hermano Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Los que quieran unirse a una nueva mañana, yo creo que es el momento porque se pierden el detrás de cámara, se pierden los rostros, las caras, la entrada de nuestros invitados, el behind of the scenes, como dicen los norteamericanos. Héctor, bienvenido a Nueva Mañana. Saludos aquí a todos los amigos que están en sintonía con nosotros y a todo este equipo. Como decía Peña Gómez, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Estamos aquí y felicitarlos a ustedes por este aniversario del programa. Gracias. No estuve presente, pero personalmente, pero en sentimiento sí. Usted sabe que usted es parte de este programa. Hay que buscar la octava silla aquí para usted. Muchas gracias. Sí. Estamos precisamente con una persona de experiencia que viene de las entrañas del PRD, de historia. Y nosotros hablábamos, Humberto, de manera muy categórica a su estilo, tildaba de irresponsable a quienes hacen llamados a tirarse a las calles por el tema específicamente del abuso y la represión policial por la muerte del joven de Herrera. Y comparto con Humberto lo peligroso que puede ser, pero ¿qué puede hacer la gente ante un clima de indignación por eventos como estos, visto desde la historia, Héctor? Fíjate, siempre nosotros hemos sido partidarios, y más del PRD, que tiene una historia de lucha, sobre todo en oposición, de que la gente tiene derecho, porque la Constitución se lo consagra, a la protesta. Ahora, en el marco de la protesta civilizada. O sea, nosotros aquí tenemos que garantizar la estabilidad política y social del país a toda costa. Tú tienes derecho a protestar, a estar indignado, a reclamar, pero siempre dentro del marco de la ley y la Constitución de la República. Y lo hemos visto, aquí se han librado grandes batallas, siempre respetando, vamos a decirlo, porque también hay que respetar el derecho de los otros, que no pueden estar de acuerdo a lo mejor con una protesta que tú tienes. Y aquí, por ejemplo, para tú cambiar un gobierno, ahí están las elecciones, tú lo haces democráticamente. Y más ahora que estamos en elecciones a 2 años. O sea, yo creo que todo el que le duele su país, todo el que piensa en su país, tiene todo el derecho a protestar, a reclamar dentro del marco de lo que establece la Constitución, y yo diría de manera cívica, de manera civilizada. Y nosotros del PRD libramos grandes batallas. Y cuando, claro, cuando venían las elecciones, entonces nosotros cambiábamos el gobierno. ¿La historia de los cacerolazos se dio solo en el 20 con la caída de las elecciones, o tú recuerdas que ha habido cacerolazos anteriormente, o importamos eso de espacios como Venezuela? No, esos fueron sistemas modernos de protesta que se trajeron de otros países, pero aquí habían otros mecanismos de protesta. Recuérdense aquella grande jornada que el PRD llevó a hacer, jornada del silencio. Eran un mecanismo de protesta del silencio. Y también, vamos a decir, paralizaciones de las actividades comerciales, productivas, pero de manera pacífica. Jamás un partido del sistema, jamás puede estar de acuerdo con acciones que vayan a dar al traste con la estabilidad política y el gobierno de turno. Jamás. Las declaraciones de Leonel Fernández en esa misma línea, que en el gobierno del PRM las multas se pagan con muerte. Está subiéndose en la ola de politizar el tema. ¿Tiene moral quizá Leonel Fernández, que tiene en su haber de las jefaturas de la policía más sangrientas, con Candelieri y Guzmán Fermín? Mira, yo creo que es un hecho, vamos a decir, indignante como ese que sucedió en Herrera. Todo dominicano debe condenarlo, independientemente del partido político, porque es un hecho que, bueno, cuando uno ve las imágenes de eso, cualquiera se indigna, cualquiera se impacta. Y yo no creo que aquí nadie esté de acuerdo con una acción de ese tipo. Ahora, que un pronunciamiento de un político, un pronunciamiento hasta de cualquier figura, bueno, eso es normal, que la gente puede interpretar que tú lo estás capitalizando. Pero al final de cuentas, yo te voy a decir lo siguiente. El tema de la inseguridad ciudadana, que tiene que ver con ese tipo de situaciones y de violencia y de comportamiento de ese tipo, que tiene que ver con derechos fundamentales, porque ahí lo que se estaba era en una acción policial violentando los derechos a los ciudadanos que estaban ahí, porque lo primero es que al jovencito primero que tiene, que le va a incautar el motor, se lo llevan preso. No había razón para llevártelo preso. Y lo segundo, ya después, el asesinato es peor. Héctor. Ahora, fíjate
que ese es un tema que hay que verlo como país. Es un tema complicado. Es un tema que hay que verlo como país. Mira, ese tema, el tema vamos a hablar del manejo policial, que es algo de orden público, de la violencia, de la delincuencia, es un tema del país, que yo creo que hay que verlo como país. No verlo desde el punto de vista de un partido, de un gobierno. Por ejemplo, aquí se habla de reforma policial. El problema no es de ley, El problema no es de ley. Podemos tener una ley muy bonita, Si quienes la van a aplicar, olvídate que no van a tener en cuenta la ley. Porque aquí han habido leyes establecidas para el orden, para el respeto a los derechos humanos, y como quiera, tú ves acciones que tú dices que no son propias de gente civilizada. No desde ahora, Estamos hablando en sentido general. Fíjense ahora con el tema que hay, y yo hablo de estos temas y pongo ejemplos, que se habla de la ley Mordaza. Cuando yo digo estas discusiones y esta cosa, como que a partir de ahí, después que se tenga el código y que eso se corrija, ya no va a haber problema en la libre. Héctor, quiero hacer un paréntesis justo en la ley Mordaza y pedir a la dirección que ponga una imagen. Y luego te quiero hacer una pregunta sobre esa imagen que está ahí, que vamos a verla. Sí. Mira en pantalla, Héctor. Exacto. Peña Gómez preso. Preso en el local del PRD que está en la Bolívar. Ese agente se llama Ramón Adames Ovalle, el agente que está al lado del extinto líder de todos los partidos políticos de la historia dominicana. Sí, que el Peña doctor Gómez, José Francisco Peña Gómez le fue prohibido hablar por televisión y radio. ¿Tú sabes por qué, verdad? Pero claro, pero como quiere, No, era por si una acaso. violación. No, porque aquí estoy yo sentado. No, pero claro. yo Pues no sé. cualquiera que hizo un Pero era fantasma. una Yo violación. estoy aquí sentado. Esa foto explica una actitud de Peña Gómez Sí. llamando precisamente a Pero- una subversión. Pues que no, quede no, claro. no era una subversión El porque- coronel que quería cárcel con la gloria. Vamos a estar claros. lo que pasa es lo siguiente. Porque yo estoy aquí. Esto es la historia. Lo que pasa es lo Oh, siguiente. pero bueno. Qué bueno que me educan que yo. Oye, estaba- este- Un estaba en el coronel piropo que de mis tiene que padres. casarse Mire. con la gloria, llamando a Mire. la subversión y a derrocamiento de un gobierno Humberto, constitucional. Yo quiero decirlo, Eso es así, yo quiero ¿o no? decirle lo siguiente. En ese tiempo tuvimos muchos jóvenes, así como Peña Gómez, que irnos a la clandestinidad. Sí, A la clandestinidad. totalmente. Freddy, tú lo sabes. La alternativa era la muerte. Porque no estábamos hablando en un régimen de donde se respetaran los derechos fundamentales. Míralo ahí, Porque Peña fíjate Gómez. lo siguiente, todo depende en el contexto que tú estés. Todas las cosas hay que verlas. ¿Qué decía Joaquín Balaguer y su gente? Si aquí hay unos insurrectos que me quieren derrocar, yo tengo que responderle con ese tipo de cosas, pero esto es como quien dice de que tú me tires y yo te tiro. Son situaciones diferentes a las que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Cuando yo hablo de la ley Mordaza, ¿a qué ejemplo Gracias, Héctor. No, porque vamos a estar Muchas claros, vamos a estar claros. O sea, yo te voy a decir que el momento histórico de cada caso tú tienes que evaluarlo. Por ejemplo, ahora cuando se habla de la ley Mordaza, que por cierto, y es bueno que ustedes conozcan, creo que en el Congreso hoy se va a apoderar la sensatez y la madurez hoy en la mañana, porque tengo la información de que todos los legisladores de todos los partidos, vamos a decir, van a anunciar un plazo que se va a dar por la entrada en vigencia del código para permitir que las observaciones que se están haciendo hasta ahora se puedan llevar a cabo y entonces entre el código con algunas modificaciones que se están planteando. Y esa imagen, Héctor, ¿qué te viene de recuerdo? Es que no lo veo bien. Ahí está Camaño. Ese es Camaño. Ah, sí, no. Camaño dirigió Ese también. es Tapia, ese es Tapia. Es Ramón Tapia, tú dices. Sí, Parece sí que el abogado. el abogado Ramón Tapia. Bueno, Camaño dirigió los Cacos Blancos y después fue el líder revolucionario del país. Para que No, usted y vea. después ¿Eh? vino a descorrocar En ese un gobierno caso- constitucional y, por supuesto, con un arma en la mano, no, el claro, ejército lo claro. enfrentó y lo mató. Lo de Se acabó. constitucional habría que investigarlo, pues todas esas elecciones se las acabó. robó Balaguer. Sí, Fueron decía- elecciones. No, Gracias, fueron robadas. gracias fueron con a eso, habilidades. Fueron Dicen los reformistas que fueron habilidades. Gracias a eso, Fueron gracias a elecciones eso, esto no es fraudulentas. Cuba. pero, Y usted está ahí sentado hablando y usted también, porque allá no podrían pero en hablar. eso aportamos No fueron todo. gobiernos para constitucionales, que quede claro. fueron grandes fraudes electorales. que No, quede no, claro. Yo quiero- Escúcheme, y la gestión de Balaguer hay que valorarla en 12 años y 10 después que son diferentes. 22 Pero bien. años Mire, consecutivos. mire. Pero 12 son Construyó un diferentes a los país. 10. Esto es un medio de comunicación Pero- bilateral. Entonces, para que usted siga, dice la Berly 4434. Por cierto, entren al en vivo de YouTube
pueden suscribirse, unirse al canal, comentar y mandar super chat. Entonces la Berly dice que los tiempos cambian, que suelten eso de fotos de esos años. Y entonces quiero, ¿verdad? Integrando a nuestra audiencia, que me gusta siempre que se sientan parte de la conversación, ¿qué diferencia hay en esos tiempos que está presentando Nelson y los de ahora? Lo que pasa es que las situaciones han cambiado, pero no hay duda de que si tú no conoces tu historia, tienes que conocer tu historia para que sepas de dónde viene. Tienes que conocer la historia, porque fíjate, como dice el doctor Humberto Salazar, es muy cierto, aquí estamos hablando de situaciones históricas diferentes, de coyunturas diferentes. Tú no puedes ver un hecho sin verlo en el contexto. Fíjate cómo nosotros hablamos de que el coronel Camaño dirigió una de las tropas más represivas que había en el país, que era la Policía Nacional, que le llamaban Caco Blanco, y después se convirtió en un líder revolucionario de la República Dominicana, que, como dice el doctor Humberto, hay que admitir que vino aquí encabezando movimiento guerrillero después para derrocar a Joaquín Balaguer. Y eso fue a lo claro, no fue escondido. Ahora, ese fue el líder que dirigió la Revolución de Abril. Pero esos contextos hay que entenderlo. Hoy en República Dominicana, cuando yo hablaba ahorita de la ley Mordaza, yo le decía que primero tengo entendido que el Congreso hoy, en la mañana, va a anunciar, los legisladores, que van a tratar de postergar por 3 o 4 meses más lo que es el periodo de entrada en vigencia del código. Pero eso no es modificarla. No, para entonces poder entrar a tomar en cuenta las observaciones que hay. Sí. Eso es importante, porque hay que ser sensato. Si tú tienes 25 años discutiendo un código, ¿qué te cuesta a ti esperar 3 meses o 4 meses para tomar en cuenta las observaciones que se han hecho? Yo creo que eso es correcto. Ahora bien, fíjense que yo siempre he dicho que el problema aquí no es de ley. El presidente Hipólito Mejía, cuando el senador Lebaní le hizo una campaña de difamación, que hizo el presidente Mejía, que fue a los tribunales y no lo condenaron. Pues yo digo lo siguiente. Igual pasó con Hernández Salazar y el doctor Bicho Castillo. Y estoy hablando de 2 figuras ligadas al gobierno, al PRM. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos la herramienta para cualquier persona que se sienta difamado y ese tipo de cosas. Ahora bien, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Tú puedes poner todos los requisitos que tú quieras poner de ley ahí, pero mira, contra eso no se puede atentar en un país como este, en estos tiempos. No puede atentar contra eso. Porque tú puedes poner quizás medidas muy restrictivas ahí y la gente no te va a cumplir. Porque va a ser en la clandestinidad, como yo le decía a Frey, que nosotros no fuimos a la clandestinidad porque las libertades no nos la permitían y teníamos que ejercerla de otra manera, pero lo ejercíamos. Por las razones que fueran en ese tiempo. Ahora, en estos tiempos modernos, yo soy de lo que digo, doctor, y usted que es un hombre de experiencia, que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Pero claro. Y si a mí me acusan de algo, yo me defiendo. Totalmente. Y bajo cualquier mecanismo. Y más cuando son denuncias que son de carácter político. Héctor, déjame preguntarte algo, Héctor. Mira, en varios de los discursos del presidente Balaguer, él habla de una expresión de Castelar, que es un político de los principales desde el punto de vista retórico de España, sí, que tiene una frase famosa que se aplicó acá, que dice que la democracia sin orden perece. Exactamente. Porque el orden es como el oxígeno para la libertad. ¿Tú no crees que aquí estamos llegando ya a una especie de libertinaje? Yo creo que todo el mundo cree que puede hacer lo que le dé su santísima gana y todos tenemos derecho y ninguno tenemos deberes. ¿Qué tú piensas? Yo creo como tú dices, yo le tengo una frase a esa expresión que coincide. Yo digo que la democracia tiene que ser dirigida. La democracia no puede ser tampoco un desorden. No puede ser un desorden. Pero también eso tiene que ver mucho, diría yo. Héctor, disculpe, pero es que eso es peligrosísimo lo que ustedes dos están planteando. No. Pues entonces, es como si hubiera un juez que se determinaría qué tipo de palabra, bajo qué tipo de tono y en qué tipo de actitud y en qué tipo de situación. Es decir, es como si hubiera alguien que debería pautar el tipo de pensamiento que tuviera la persona. No, yo no estoy hablando. Un momentito. Tampoco tergiversen mis palabras. No estoy hablando de ley Mordaza. Yo estoy hablando en sentido general. No, así no. Te escucho y casi creo que estás de acuerdo. Es que así no. Como una dictadura de pensamiento. Así no, porque eso no fue lo que yo dije. Yo dije que la democracia sin orden no existe, sí, no son palabras mías, son de Castelar. Porque mira, la mejor democracia y el mejor orden que tú tienes es la aplicación de la ley. Punto. Que para eso es que te eligen y para eso tú te juramentas. Pero mira, yo solo lo que digo lo siguiente.
y vamos a entrar en actualidad. La percepción que la población tiene de la República Dominicana es que en este país hay un desorden. Eso es verdad. Generalizado, lo entiende la gente. Ahora, y todo el mundo te está pidiendo. Pero eso es solo percepción esto, porque yo no lo veo solo como percepción. Yo entiendo que aquí hay una realidad, ¿no? un notable deterioro sin lugar a duda institucional. Y entonces como que aquí hay una especie de desorden. Sí, mira, porque cuando yo digo la percepción es porque nosotros tenemos trabajo de investigación que te dicen la situación que está pasando en el país ahora mismo. Oye, yo no estoy hablando de encuestas, trabajo de investigación viendo el comportamiento del ciudadano. Reciente, ahora a finales de mayo, nosotros 2 trabajos que estuvimos viendo, no hechos por partidos, hechos por sectores empresariales y una empresa extranjera, por cierto, que le interesaba saber del clima de inversión en el país. Y la percepción que hay, uno lo vive, claro, es ese estado de desorden que la gente está viviendo, por un lado. Y tú sabes por qué es preocupante. Porque lo más preocupante es que la gente no tiene la esperanza de que eso vaya a mejorar. O sea, fíjate cómo la gente mira de cara al futuro y dice que no tiene la esperanza de que eso vaya a mejorar. Y eso es lo más delicado, porque eso es un sentimiento de la población. Ahora, Héctor, disculpa, nos falta un liderazgo moral en la República Dominicana. Antes teníamos un cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un Freddy Veragoico. Te hablo de un civil y un religioso. Uno tenía un referente, un Jackie Núñez del Rico en la comunicación. Sí. Pero tú tienes a los foques ahora, ¿de qué te quejas? Yo creo, Nelson, que tú, hay maldad en tu Nelson, palabra. mira, necesito un psiquiatra. el blanco. Pero mira, Nelson, yo creo que tú has dado en una parte del tema. Mira, yo soy político, 24/7, y yo admito que la actividad política en la República Dominicana ha degenerado. Yo estoy clarísimo. Se ha deteriorado. Se ha degenerado, Y tiene que ver mucho con el tipo de liderazgo y de dirección política que tú tienes. Tiene que ver mucho, Porque tú te pones a ver, nosotros que estamos en contacto a diario con gente que participa de la política, en la ciudadanía, en la población dominicana, pero que no es solo característico de la República Dominicana, se ha apoderado un sentimiento de la población de las soluciones individuales. Es una realidad. La gente está buscando resolver individualmente sus temas. Por eso te lo dicen todos los estudios. O sea, la gente ha perdido el sentido colectivo de la problemática, vamos a decir, en sentido general. Y eso tiene que ver con esa falta de un liderazgo que dé ejemplo de lo que es pensar en la comunidad, pensar en el país, ese tipo de cosas. Y lo que estamos viendo, tú te vas a esos congresos, a esos ayuntamientos, y lo que tú estás viendo ahí es un mal ejemplo para la sociedad dominicana. Ustedes han visto los escándalos que han sacudido este Congreso con la aprobación de proyectos de ley de una manera alarmante y que echa para atrás, echa para adelante. Y todo el mundo sabe lo que hay ahí. La gente no te lo dice, pero de una vez se dice, ahí hay esto. Le huele. La gente dice, ahí hay un bobo. Exactamente. Héctor, y gran parte de la culpa de eso no tienen ustedes, los actores de los partidos políticos, porque cuando esos mismos estudios que tú dices se plantea para las elecciones del 28, ¿quién es el favorito? ¿Es cierto que el que aparece número 1 siempre es ninguno? No, eso, mira, vamos a analizar los temas. Mira, la política se nutre de realidades. Cada coyuntura electoral es diferente. Comete un error quien quiere comparar una coyuntura electoral pasada con una que viene. Héctor, porque hasta los actores son diferentes. Mira, a 2 años de unas elecciones es normal que mucha gente te diga a ti que no simpatiza con partido, que no está con nadie, pero cuando el calor de la campaña va entrando, la gente comienza a definirse. Y déjeme decirle, este es uno de los países, República Dominicana, de América Latina, de mayor participación política electoral. Porque aquí nos ponemos a hablar, pero no nos damos cuenta del entorno de lo que está pasando. Montándonos en la coyuntura que usted está hablando justamente para aprovechar, en esta mera coyuntura que estamos viviendo ahora, ¿cuál es la posición del PRD que tiene que aportar? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en relación a los próximos comicios? Mira, nosotros hemos decidido primero organizar la casa en todo el territorio nacional. Tenemos 2 años, a mí me ha tocado la tarea. El ingeniero Miguel Vargas delegó en una comisión encabezada por doña Peggy y por mí, que yo soy ahora el presidente ejecutivo del PRD, lo que es el trabajo, la carpintería, el trabajo organizativo en todo el territorio nacional. Nosotros te podemos decir que más de un 90% de los organismos partidarios a nivel de distrito y de municipio, además de consultarlo, de evaluarlo, lo actualizamos. Porque si tú no tienes una estructura política,
tú no puedes diseñar un plan, tú no puedes llevar candidatura, tú no puedes hacer eso. Ya eso lo concluimos y lo vamos a depositar ante la Junta Central Electoral en agosto, como manda la ley, que hay que actualizar los padrones y los organismos de dirección hay que actualizar por mandato de ley. Eso lo tienen que hacer todos los partidos. Nosotros vamos a cumplir eso ahí. ¿Qué tenemos nosotros por delante trazado? Primero, comenzar el crecimiento del partido, ir perfilando candidaturas, pero nosotros estamos impulsando que la oposición mínimamente tiene que llegar a un acuerdo político en lo municipal y en lo congresional. Cuando hablamos un acuerdo político con una sola boleta en cada territorio. No es que tú vayas a llevar un alcalde y el otro un alcalde, no. El alcalde es uno. Pero eso que estamos llevando a cabo nosotros, no es que yo me lo estoy inventando, ni que el ingeniero Miguel Vargas lo está, no, es que ese es un sentimiento que hay abajo, porque en este trabajo que hemos hecho a nivel nacional de contacto con nuestra base, también hemos tenido contacto con los partidos de oposición y es un sentimiento que hay en la base de los partidos que están en la oposición. Que te lo dicen a ti los propios dirigentes de los partidos. Yo no voy a pedir alcalde si no me apoyan los tres partidos, porque yo no voy a gastar mi tiempo ni mis recursos en un proyecto que es muy difícil enfrentar a un candidato del gobierno solo. Y esas son realidades que se vivieron con el acuerdo anterior. Que tú te pones a ver, y hasta la figura de Omar Fernández, que era el candidato más popular a nivel de senador, ganó por la alianza. Y no va a la alianza si él va solo. Y con votos del mismo PRM. Oigan, también. aparte de eso, pero fíjate, si él se hubiese ido solo, no sale senador. Entonces, y así tú te pones a ver los alcaldes y la figura que ganaron, con excepción del senador de la Romana, todo lo que ganaron fueron fruto de acuerdos políticos. O sea, la práctica te ha enseñado eso y donde se perdieron fue por falta de eso. Entonces estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, todo esto conceptual sobre la política está muy chulo, muy... No, eso es práctico. No, yo sé lo que viene, vamos. No, pero eso es práctico. ¡Primicia! En el día de mañana, Héctor Ajá. y televidentes, se va a presentar un nuevo movimiento político con un candidato independiente de los partidos políticos. Se llama Proyecto 2028, que está formado por desprendimientos de los partidos mayoritarios. Tienen un candidato. Mañana a las 5 de la tarde se va a presentar el proyecto a nivel de redes sociales y con un vídeo que yo tengo acá, pero no tengo autorización para pasarlo. Está acá el vídeo, acá. Y van a presentar un candidato joven, nuevo, no ha sido militante político y experto en informática. Yo sé quién es. ¿A que no lo dice? Me la voy a jugar. ¿A que no lo dice? Todos los caminos conducen al Parque Social Obrero. Ese Darian Vargas. Ese Darian Vargas. El profesor. Ese Darian Vargas. Óyeme, a donde la mato la desuello. Pero Ese Darian. Sí, pero esto se llama una primicia colaborativa. Objetivo 28 es un colectivo que se fue Darian, formando. y yo lo apoyo si se lanza Darian. Es más, me voy de vice con él. No. Le dijiste lo mismo Tú a eres Gloria presidenta, el que vaya de vice contigo. Pero bien. Ahora bien. En todos los procesos electorales aparece eso es importante, en todos los procesos electorales aparecen figuras. Pero tú sabes por qué ellos dicen que van a presentar ese. Ajá. Porque dicen ellos que cuando se habla de ninguno es el mayoritario. Partido mayoritario. Y que el que está primero ahora entre los ningunos es Alofoque. Y que este es la antítesis de Alofoque. Bueno, es todo lo contrario. cada quien. Miren ahí la invitación. Oiga Mandé al grupo la invitación este miércoles 8 de julio, porque a mí también Todos me llegó los la caminos invitación. conducen al Eugenio Nuevo María actor de en el esto. escenario político para el 28. Ahí está. Y atención, la gente de las redes y de los cortes. En primicia en Una Nueva Mañana, el día miércoles 8 de julio, que es mañana, se va a anunciar, y nadie lo sabe, en primicia, Darian Vargas como candidato presidencial. Lo que Aparecerá pasa es, más también. Objetivo 28 fue un movimiento que originalmente fue formado por ex-PLDistas e inclusive estaba un grupo de agrupaciones de la sociedad civil
que iban a participar. Pero en ese momento estaban ahí, en ese momento estaban ahí el síndico Domingo Contreras, estaba Carlos Amarante Baré, estaba Charlie Núñez, pero Charlie sigue estando, lo que se han ido, creo que Amarante no se metería en ese berenjenal. De todas maneras, son esfuerzos que se están haciendo dentro de la democracia para presentar opciones. Ahora, nosotros tenemos como plataforma política, de comunicación, nuestro propio proyecto presidencial. ¿No entendí? ¿Y quién es tu candidato? Candidato. Para el apoyo del PRD para ellos. Se hunde este país. Colombia. Se hunde este país. Tú sabes que siempre en los procesos Héctor, electorales aparecen muchas aspiraciones. Héctor, usted me aconseja a mí que me meta en ese berenjenal que me quiere meter. Yo a ti no te aconsejo. Freddy. ¿Verdad que no? No te aconsejo. A Darian y a los Foques que se metan en No, deja cada quien, pero yo a ti no te aconsejo. Bueno, mira, déjame decirte, la actividad política, lo que pasa es que hay que vivirla para entender lo que es. No es fácil la tarea. Y más ahora, con esta situación económica tan explosiva que el país tiene, que cada quien anda buscando soluciones individuales. Y déjame decirte, los partidos tradicionales aquí, el liderazgo tradicional, siguen muy fuertes, muy fuertes. Sí. Hay que ser muy fuerte para que ustedes lo sepan. Eso no hay duda. Pero la democracia es importante que aparezcan figuras que se incursionen en la política. Yo le digo a los jóvenes que están llegando al PRD ahora, interesados en la política, que los jóvenes tienen que participar de la política porque después no se quejen si un sinvergüenza va a los espacios de poder donde se deciden las cosas y tú te quedas en los bliches. Menos a mí, ¿verdad? Usted, la única que no quiere que participe. Digo a los jóvenes, yo estoy hablando de los jóvenes que les gusta la política. Pero que les gusta la política y quieren incursionar en política. Y los exhorto, porque déjame decirte, en los jóvenes, todos los estudios revelan, hay mucha apatía en la política, ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces hay que tratar de incentivarlo a que se ponga en la política. Pero yo quería, antes de irme, referirme a un tema que precisamente ha estado mucho en el debate en esta semana, que es el tema de los residuos sólidos, la famosa ley que se aplicó, pero que está vinculado a un caso que hay en La Cuava, con un vertedero que se quiere instalar ahí. Y nosotros le hemos hecho un llamado al presidente Luis Abinader, que no es posible que se gobierne de una manera que esa comunidad tenga casi 5 meses en un estado de zozobra sin una solución a ese tema. O sea, ahí está la comunidad en más de un 90% en contra de eso. Y hay lo que se llama el permiso social, la licencia social. Sí, la licencia. Si tú no tienes la licencia social en un proyecto de ese tipo, tú no la puedes instalar, sobre todo que es un negocio. Porque el negocio, lo de la basura es un negocio. Ahí lo que hay es un olor a putrefacción, un olor a corrupción, un olor a chantaje. Pero lo más grave es que el ministro de Medio Ambiente no se ha sentado con esa gente ni se ha reunido, pese a todas las solicitudes que le han hecho para hablar con él. Todo lo contrario, ha hablado a favor de la empresa que quiere instalar. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes permitir que por un negocio una comunidad esté en zozobra tanto tiempo. Y hay que evitar que haya un muerto, porque si después hay un muerto, entonces va a venir la solución. Y le hago un llamado al presidente Luis Abinader a que defina eso para que esa comunidad esté tranquila. Yo fui hace 2 domingos allá, estuve con los comunitarios viendo todo. Tiene toda la razón del mundo. Creo que el sector es muy lindo también, además. Es un sector puramente ecológico, que está lleno ahí de algunas villas y todavía tú tienes fincas que son ganaderas y todo lo. O sea, es una barbaridad lo que quieren hacer. Gracias, bueno, Héctor. Gracias Héctor Guzmán por ser portavoz de esa comunidad. Vamos a invitarte de nuevo a propósito del lanzamiento de Darian Vargas, que nadie conoce, un secreto, una exclusiva que le acaban de matar en esta mesa. Señores, esta gente no son fáciles. Es una nueva